El miedo por sí solo no debería de ser un problema. De hecho, como es una de nuestras emociones, nos obedece. El verdadero problema es cuando no sabemos qué hacer con ese miedo y nos limita a hacer las cosas que queremos. Hola, ¿qué tal? Soy Ro García, de nuevo por acá con un video para platicarte acerca de tus emociones. Y en esta ocasión te quiero platicar acerca de la emoción que es, digamos, como la menos valorada. De hecho, a veces es como vista mal. Y esta emoción es el miedo. Y obviamente te digo que la vemos como desagradable, ya que desde chicos nos han enseñado que el miedo no es algo que queremos en nuestras vidas. Primero me gustaría contarte qué es en sí. Al igual que otras emociones, es básica para nuestra vida. Proviene, digamos, desde nuestros instintos y nos ayuda a tratar de evitar situaciones que nos pueden llevar a peligro o inclusive a la muerte. De hecho, digamos que es como la primera advertencia que tiene nuestro cuerpo frente a una situación que nos va a poner en ese peligro que te cuento. O sea, va a hacer que nos retiremos de esa situación. Nos va a ayudar a adaptarnos a ciertos ambientes. Y fíjate, biológicamente es el miedo el que nos ha ayudado a subsistir como especie. Se ha tenido que adaptar a lo que nuestra especie necesita ahora. Ahorita no estamos escapando de los animales o de todas esas situaciones que nos persiguen. Más bien, se nos hace presente en situaciones de nuestra vida diaria. Por ejemplo, nos da miedo pues acudir a determinadas zonas de la ciudad porque sabemos que son peligrosas, nos pueden asaltar, nos puede ocurrir algo. Entonces tenemos miedo de acudir a ellas. De esta manera, el miedo va a ser funcional para nuestras vidas. Con funcional me refiero a que nos va a ayudar a alcanzar las cosas que queremos, nos va a ayudar también en nuestra vida diaria y con él vamos a poder hacer otras muchas cosas. El miedo se vuelve en contra de nosotros cuando el hecho de sentirlo nos va a provocar más problemas que las soluciones que hubiéramos tenido por hacerlo presente. Muchas veces no hacemos las cosas que queremos justo por el temor que nos provoca, por ejemplo, determinadas situaciones. Si nosotros queremos salir de viaje, a veces es el miedo el que nos detiene a cumplir con eso. Porque imagínate, si tienes miedo a ir a lugares que no conoces, a perderte, a lo mejor también a hablar en un idioma que no dominas, aunque sepas lo básico, por miedo no quieres expresar todo lo que tienes o todo lo que quisieras, entonces este miedo te va a limitar a hacer el viaje que siempre has soñado. Y ese es un ejemplo, porque imagínate que tu miedo sea cambiarte de trabajo justo al lugar al que tú siempre has soñado pertenecer, a esa empresa en la que siempre has querido trabajar, pero por miedo a perder la estabilidad que tienes, no te animas a cumplir con ese objetivo. Y bueno, hay un sinfín de miedos que nos limitan. Por ejemplo, miedo a hablar en público, miedo a conocer a otras personas, miedo a acudir a determinados lugares donde hay mucha gente y un sinfín de miedos que de pronto no son tan adecuados o no son racionales. Y de eso te voy a contar ahora. ¿Sabes? Cuando se sale de control el miedo, puede llevarnos a otras situaciones. Por ejemplo, nos puede provocar ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, fobias y todo porque desde el principio no quisimos enfrentar nuestro miedo. Algo muy importante que debemos de entender es que el miedo es algo que aprendemos. Hay muchísimas maneras en que esto nos es explicado. Hay quienes dicen que el miedo lo adquirimos porque desde chicos nos han enseñado que a determinadas cosas les debemos de tener miedo. Ya sea porque nuestros papás lo han padecido o porque gente que queremos también no le ha tenido miedo. Es muy común, por ejemplo, que de repente si alguien que conocemos de chicos le tiene pavor a los perros, pues nosotros también desarrollemos ese miedo. Y es lo que te decía, son miedos irracionales porque no tenemos una conciencia plena
y no nos damos a la tarea de tratar de explicarnos el por qué tenemos ese miedo. También hay miedos que adquirimos por nuestra cultura. Por ejemplo, si te das cuenta, han pasado situaciones en la historia de nuestro país donde nos enseñan a tenerle miedo inclusive a cosas que ni siquiera son reales, ¿no? Como al chupacabras o a la llorona. Todas esas cosas que de repente en masivo nos enseñan que pueden tener un peligro para nosotros, en realidad tampoco son tan racionales porque ni siquiera son cosas que en serio existen. Nuestra propia experiencia de vida también genera determinados miedos. Y es que, pues sí, ¿no? Ya algunos los aprendemos, otros los adquirimos por donde vivimos, pero también ocurre que nosotros nos enfrentamos a determinadas situaciones que en ese momento nos provocaron algo malo, ¿no? Por ejemplo, si de repente viajabas en un coche y ese coche choca, pues probablemente te dé miedo volverte a subir a un automóvil. Lo que tienes que hacer, como te decía, es enfrentarlo o tratar de cuestionarte por qué fue lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias de ese evento como para que a mí me generen ese miedo. Y aquí me gustaría hacer una distinción entre el miedo puro y la ansiedad, ya que son cosas distintas. El miedo, como te contaba, es la reacción, digamos, la forma inmediata, es también como la prevención. La ansiedad es cuando ese miedo se prolonga y lo llevamos a otros eventos de nuestra vida y nos provoca sentirnos mal, sentirnos acongojados, sentir que las cosas tienen que ocurrir. Entonces el miedo es como algo previo a la ansiedad y hay que tratar de delimitarlo hasta ahí. Otra forma en la que adquirimos el miedo a determinadas cosas es porque de alguna manera nos han condicionado a que esto ocurra, que es cuando por exposición a determinada situación, la respuesta que obtenemos es negativa y nos da miedo. Por ejemplo, cuando eres chico y en la escuela te amenazan con que si te portas mal, te van a mandar al castigo. El castigo se vuelve algo negativo y le tenemos miedo a que nos castiguen, aunque a veces ni siquiera es claro cuál es el castigo. El solo hecho de que se mencionen nos genera miedo. Esto a veces ocurre en nuestra sociedad ya de formas más desarrolladas en las cuales si no cumples con ciertos requisitos vas a recibir algo en negativo que te genera miedo. Por eso dejamos de hacer determinadas cosas como cometer delitos o portarnos mal en las calles. Pero imagínate qué pasa si este mismo miedo se utiliza como de forma un poco más distorsionada y más bien te limita a hacer cosas que sí son buenas para ti y que son agradables. Este condicionamiento a tenerle miedo a cosas positivas para ti, pues no te ayuda, te limita y hay que identificarlo. Es de este modo en el que podemos adquirir nuestros miedos. Y también hay que identificar cuando el miedo empieza a crecer a sobremanera, porque cuando este se vuelve más grande, nos paraliza, nos limita a hacer las cosas que queremos, como te contaba, pero también nos impide ver las opciones que tenemos que van más allá, digamos, de lo inmediato. Los miedos irracionales son todos aquellos que no son coherentes con la realidad. Ahí tenemos que cuestionárnoslos, porque a veces son situaciones o son cosas, o sea, objetos, momentos, animales, personas o lugares que sin razón aparente nos provocan un miedo excesivo y no nos dejan ni siquiera avanzar. A veces no sabemos cómo surgieron o si nos van en serio a ayudar a evitar situaciones peligrosas. Trata de identificar cuáles son tus miedos irracionales y de ponerlos en un lugar en el cual los empieces a clarificar. ¿A qué me refiero con esto? A que te preguntes varias cosas. Primero sería, ¿cómo es que surgió ese miedo? Pregúntate de dónde viene. Si es por nuestra cultura, si es por lo que te enseñaron, si tuviste una mala experiencia. Desglósalo, o sea, desármalo y trata de comprenderlo desde lo más profundo. ¿Cuáles son las creencias que componen a tu miedo? O sea, trata de pensar qué hay alrededor de ese miedo. ¿Qué piensas acerca de esa situación o acerca de ese objeto que es lo que te provoca que le tengas miedo?
Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los perros. Y entonces trata de preguntarte por qué, a qué tipo de perros, en qué situaciones, si desde que son cachorros o ya que son grandes. Pregúntate también qué experiencias fueron las que te llevaron a desarrollarlo. O sea, trata de recordar si a lo mejor en algún momento de tu vida tuviste que enfrentarte a determinada situación que no salió tan bien y que entonces hace como que generes esa prevención y que tengas miedo a lo mejor a determinados lugares. Imagínate que te pasó algo cuando eras chico en un parque. A lo mejor te caíste de la bicicleta o te perdiste. Con el paso del tiempo, el no haber tratado de explicar y comprender ese momento va a generar que tú desarrolles miedo no solo por ese momento, sino a todo el espacio. A lo mejor vas a tenerle miedo a los parques porque te perdiste, como te decía. Igual, trata de desglosarlo, de preguntarte dónde, qué pasó, dónde ocurrió, cuándo pasó y qué puedes hacer para que ese miedo ya no te afecte. Trata de pensar en las alternativas que puedes tomar. También trata de pensar si hay algún recurso del cual puedas hacer acopio, como tu seguridad o tu confianza, para poderlo enfrentar. Y dicho todo esto, me gustaría darte 5 consejos para poder trabajar con tu miedo. Número 1. Trata de enfrentarlos. Dirígete a ellos. Velos de frente y ve qué es lo que provocan en ti. Aquí va a ser un poco redundante, pero no le tengas miedo a tus miedos. Trata de comprenderlos, inclusive trata de quererlos, porque recuerda que el miedo es una reacción natural, es una reacción que te pertenece y por lo tanto sí viene de algún lugar. Si los comprendes, los cuidas y los vuelves tus aliados, muy probablemente te van a ayudar a salir de situaciones complicadas. Por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, pues tienes mucho miedo. Sin embargo, si logras controlar tu miedo y volverlo tu aliado, se va a convertir en una fuerza para poder enfrentar esa situación que de pronto pues desconoces y no sabes cómo llevarla a mejor lugar. Número 2. Trata de ver siempre lo mejor de las situaciones. Esto sería como para bajarle el peso que tiene el miedo. Nosotros generalmente nos enfocamos hacia lo peor que nos puede pasar, la peor forma en la que nos va a salir y nos da miedo entonces a hacer determinadas cosas. En cambio, si nos enfocamos a cuál sería el mejor resultado, cómo nos podría ir lo mejor posible, lo más seguro es que el miedo disminuya porque ya no se ve reflejado con lo que nos está ocurriendo. Y ahí sería, por ejemplo, si vas a hacer un viaje, en vez de plantearte qué tal si me pierdo, o qué tal que el vuelo se atrasa y no alcanzo mi conexión, o qué tal que llego al hotel y está horrendo, no, pues mejor no voy a mi viaje. Entonces sería plantearte que te va a ocurrir lo mejor, que vas a conocer lugares muy padres, que te va a gustar mucho el lugar a donde vas a poder practicar un idioma con el que no estás en contacto todos los días y todo lo que vas a conseguir en tu viaje se va a realizar de la mejor manera. Como te decía, eso disminuye el miedo y aunque está presente porque tiene que estar como pendiente de las cosas malas que te puedan ocurrir, no va a estar activo. Lo que va a estar activo es la seguridad y la felicidad que puede generarte tu viaje. Número 3. Ten presente tus victorias. El miedo se alimenta de todas nuestras ideas negativas, se alimenta de nuestras inseguridades. Entonces, si haces una lista de todos los momentos en los que te fue bien, lo más probable es que ese miedo entonces también se vaya reduciendo. Anota todos esos momentos en los cuales sabes que fuiste victoriosa y que las cosas te salieron justo como te las habías imaginado. O también anota todos esos momentos que fueron memorables y que son recuerdos en los cuales alcanzaste puntos de felicidad, así como por arriba de lo esperado. Por ejemplo, pueden ser momentos como tu graduación, o cuando tuviste a tu primer hijo, o cuando tú conseguiste el trabajo con el que más soñabas. Guarda esa lista. Guárdala ya sea en un lugar físico o guárdala en tu interior. El asunto es que puedas regresar a ella en los momentos de mayor flaqueza, para que el miedo que se va a generar antes de enfrentarte a esas situaciones
no sea gigante, o sea, sea chiquito y como te decía en el punto anterior, sea tu aliado. Número 4. Pide apoyo a la gente que está a tu alrededor, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. De lo que se trata es de que otros sepan y compartan contigo cuál es tu sentir acerca de ese miedo en particular. Cuéntales con toda la confianza y con toda la seguridad de que te van a poder escuchar, de que lo van a poder comprender y a lo mejor te van a querer hasta apoyar o ayudar a que tú puedas enfrentar esa situación. Escuchar a otras personas te va a ayudar a verlo desde otros ángulos y te vas a sentir más conforme con la manera en que lo estás enfrentando. O también lo vas a disminuir, o sea, te vas a dar cuenta que ese miedo que tú ves gigante en realidad a lo mejor es chico o a lo mejor es nulo. El asunto es que esto venga compartido, que lo puedas también llevar de regreso, porque a lo mejor esa persona te va a contar también acerca de sus miedos y tú trata de comprenderlos y darlo de vuelta. Número 5. Lleva una lista de cuáles son los miedos a los que has logrado vencer. Date un momento de reflexión y ponte a pensar a lo largo de toda tu vida cuáles son esas cosas a las que les tenías miedo y ahora ya no. Trata de analizar cómo fue que cambió, en qué momento, quiénes te acompañaban, por qué cambió. Esta lista va a ser un recurso muy importante cuando se te vuelvan a presentar situaciones que sean un nuevo miedo o un miedo viejo pero que ha adquirido más fuerza. Recurre a esta lista cuando se te presenten nuevos miedos o cuando vengan viejos miedos que ya habías enfrentado pero que por ahí de pronto quieren volverte a dar lata. También te va a ayudar a tener más seguridad en las decisiones que tomes y si determinada situación no sale como tú querías, bueno, te vas a dar cuenta que sí has vivido otras en las que ocurrió como tú querías. O sea, que no te disminuya la seguridad, el que de repente no llegues a enfrentar a un miedo tal y como lo tienes pensado. Porque sabes, se vale equivocarse. Todo esto al final genera nuevas experiencias que te van a seguir ayudando. Espero que estos consejos te ayuden para volver al miedo un aliado en tu vida. Recuerda que no es algo malo, es algo que es parte de ti, te pertenece y tú puedes tener control sobre esta emoción, así como lo puedes tener sobre alguna de las otras emociones que están presentes en ti. Así como la tristeza, la felicidad o el enojo son parte de tu vida y te dejan algo, el miedo también te puede ayudar a enfrentar ciertas situaciones. Solo no debes de permitir que sea más de lo necesario y que se salga de tu control. Como siempre, te agradezco mucho por haber visto este video. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y te invito a que la compartas con otras personas para que llegue a quien más lo necesite. A la vez, te invito también a que te suscribas al canal y que me regales un like. Por acá vamos a seguir trabajando con nuevos videos para seguir platicando acerca de tu salud emocional y juntos seguir creando mejores caminos para tu bienestar. Hasta luego.